Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del partido, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó en la noche de ayer que el proceso de ordenamiento monetario y cambiario, la tarea de ordenamiento, como se le ha llamado el conjunto de procesos que ella implica, iniciará a partir del 1 de enero, con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por $1. Un asunto sin dudas que está en el centro de la estrategia de desarrollo económico y social del país y un asunto al que desde hoy comenzamos a brindarle amplia cobertura en una serie de mesas redondas en la que estaremos hablando sobre este importante tema. Tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde en esta primera mesa de información a nuestro pueblo el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y también jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, quien ha tenido a su cargo todo el trabajo de estos años de preparación del importante paso que comenzará el 1 de enero, aunque como sabemos, pues ya hay cosas que están en plena implantación. Sobre eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, así que a ustedes los invito, estoy seguro que la audiencia debe ser alta hoy en todo el país, los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, antes de entrar en el tema de nuestra emisión de viernes, pues les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección, la noticia del día. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, viceprimeros ministros del gobierno y ministros de nuestro país, han estado en la jornada de hoy concluyendo la visita de trabajo a la provincia de La Habana, la capital del país, donde se han visitado importantes objetivos económicos y sociales, ha habido un amplio intercambio con la población de la capital y en la jornada de hoy pues se ha desarrollado la reunión de trabajo y de conclusiones de esta visita en la que se han debatido importantes temas como la agricultura, el comercio interior, la vivienda, la industria alimentaria y el transporte, según la cuenta oficial de la Presidencia de la República en Twitter. El jefe de Estado cubano en estas jornadas ha dialogado con la población de la capital sobre temas de alto impacto como son los programas de la vivienda y de la alimentación, y así también lo han hecho otros importantes dirigentes de nuestro Estado y gobierno en este recorrido de 2 días por La Habana, que da continuidad a todo el proceso de visitas gubernamentales a las provincias del país, reiniciado en octubre, después de un periodo de receso como resultado de la pandemia de la COVID-19. Resultado de estas reuniones, pues importantes acuerdos han sido adoptados y habrá seguro más información en el noticiero estelar de la televisión cubana, en otros espacios informativos de la radio, la televisión y los medios impresos y digitales de nuestro país. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de la tarea de ordenamiento, cómo será su proceso de implantación, cuáles son los elementos más importantes que conlleva esta tarea hacia los próximos meses, cuáles son los asuntos de los que hoy podemos pues dar información y que estaremos viendo a profundidad en los próximos días. Los invito a que nos acompañen. Están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por $1. Aunque existen muchas dudas, muchas interrogantes, yo creo que poco a poco las vamos a ir aclarando con la mesa redonda. También estuve leyendo la Gaceta Oficial. La estamos leyendo, la estamos observando y mirando, debatiendo entre los propios compañeros porque todavía existen muchas lagunas acerca de las escalas salariales, cómo van a ser los salarios. Esto es parte del reordenamiento financiero que habrá en nuestro país, de la unificación monetaria, de la tasa cambiaria, y me parece que ahora esto vendrá añadido a una serie de medidas y estrategias que se deben tomar informándose a la población a través de los medios de difusión masiva. Hay preocupaciones, sobre todo en nosotros, las personas pensionadas,
que tenemos un poco más de gastos en temas farmacéuticos y otros tipos, pero esperemos que todo eso se haya tenido en cuenta y que sea para mejorar. Los cambios siempre traen cosas nuevas y esperamos que cosas buenas también. El pueblo estamos dispuestos a ajustarnos a todas las cosas que vienen en camino y nada, seguir para adelante. Bueno, expectativas de nuestro pueblo después del anuncio de anoche de este inicio de la implantación de la tarea de ordenamiento a partir del próximo 1 de enero. Un asunto, Marino, que hemos estado analizando desde octubre en esta mesa redonda, que sin duda es un tema que es de mucha importancia para el país y para todos sus ciudadanos y que comienza ahora todo un proceso de andar. ¿Cómo se está ya desplegando todas las normas, los elementos fundamentales de esta tarea? ¿Cómo será el proceso de información que haremos con nuestro pueblo? ¿Qué elementos generales pudiéramos brindar en un primer momento para todos nuestros televidentes y radiovidentes sobre el inicio ya efectivo de esta tarea? Bueno, buenas noches, Randy, a ti y a todo nuestro pueblo. Yo sé que este es un tema que tiene mucho interés. Yo creo que esta mesa redonda, a diferencia de anteriores, yo recuerdo que recientemente vine a una, después vine a contestar preguntas, después se hizo una intervención en la Asamblea Nacional. Yo creo que esta de hoy es bastante diferente. Y creo que es bastante diferente porque ya sabemos el tipo de cambio único que va a haber en economía y ya sabemos la fecha de inicio del proceso. En todas las intervenciones anteriores yo decía, lo que nunca voy a poder decir es el tipo de cambio y la fecha. Eso se hace por evitar procesos especulativos, de malas interpretaciones, pero ya en el momento que estamos era necesario hacerlo y como se ha dicho, ayer lo hizo el presidente de la República con la presencia del general de ejército. Esto quiere decir que en estos momentos nada es secreto y que ya podemos hablar de todo y las personas pueden preguntar de todo. Que en aquel momento siempre decíamos, si el tipo de cambio fuera 20, va a ocurrir esto. Yo tengo la impresión que muchas personas estaban claros de que iba a andar alrededor del 20. Bueno, el 24 estaba cerca del 20. Pero bueno, estamos en mejores condiciones de explicarlo todo, porque ya al ser público el tipo de cambio y la fecha, a mí me parece que es muy, muy importante. Entonces, ratificar que a partir del día 1 de enero se elimina el CUC en el funcionamiento de la economía. Quedan 6 meses para recoger, como han dicho los spots, y el tipo de cambio en economía es uno solo, y ya la relación no es peso CUC, porque el peso como moneda legal, de curso legal, no va a existir. Entonces, lo que nos queda es una relación del CUP con el dólar. ¿Y peso cubano contra dólar? Peso cubano. El CUC desaparece de la escena. Y cuando se desaparezca el CUC de la escena, entonces eliminamos las dos monedas domésticas que circulaban en la economía. Yo me imagino que todo el mundo podrá entender que todo no se puede abarcar en una mesa redonda. Y el otro elemento importante que yo creo que debería decir es que ya están en la Gaceta las normas jurídicas que ponen en funcionamiento la tarea de ordenamiento. Que ha habido bastante consulta. Ayer la Gaceta se cayó porque demasiada concurrencia. Hoy Cuba Debate ha estado con una concurrencia enorme de las personas, así todos los medios de comunicación, así que hay bastante interés en las personas en acercarse. Hay bastante interés porque estamos hablando de salario, ingresos, precios. Fíjate que el diseño que nosotros habíamos hecho era que en cuanto las normas estaban listas en la Gaceta y en cuanto se terminara la información oficial que ya hacía público el tipo de cambio y la fecha, entonces automáticamente se empezaron a poner las normas en la Gaceta digital con un esfuerzo muy grande de la Gaceta, el Ministerio de Justicia, y más o menos en el entorno de la 1:30 de la mañana ya todas las normas que son en el entorno de 110 normas estaban puestas en la Gaceta. No lo habíamos hecho antes porque cualquiera que tuviera acceso a las normas a partir de determinado crecimiento de precios podía llegar al tipo de cambio.
Yo le recomiendo a nuestro pueblo lo siguiente. Ahora vienen muchas opiniones, muchos comentarios, muchas dudas que estamos obligados a aclarar. Pero lo que les recomiendo a las personas es que traten de tener acceso a las normas. Hemos hecho unas normas que prácticamente son procedimientos de cómo tienen que actuar las personas que lo tienen que ejecutar para minimizar los errores. El proceso de elaboración de las normas fue muy complejo, por eso que es lo que te digo, y ahora empiezan las opiniones, que fulano dijo que mi salario es menos, que el otro es más. Nosotros lo único que les recomendamos a las personas es que traten de tener acceso a esas normas. Las normas no solo están puestas en la Gaceta Digital, las normas también están puestas en los sitios web de los organismos, se podrá ir teniendo acceso poco a poco, y el Ministerio de Justicia está preparando que en todas las estructuras del Ministerio de Justicia a nivel de provincia y municipio estén las normas, de manera que si alguien las quiere ir a copiar en una memoria, se las pueda llevar totalmente gratuito, porque todo el mundo sabe que grandes impresiones tienen costo de papel, al que alguna parte de esas normas se van a vender de manera impresa. Y una buena parte de los medios de comunicación también han puesto disponibles las PDF para que las personas también lo puedan ver. Me parece que eso es bueno decir. Lo más importante es no regirse por comentarios, no regirse por bolas que pudieran aparecer. Lo más importante es tratar de tener acceso a la norma, y si alguien no entiende la norma, que yo comprendo con algunos temas son complicadas para uno mismo, hoy yo voy a tratar de explicar cosas aquí alejado de las normas, con un sentido pragmático para que las personas nos puedan entender, pero evidentemente todo eso tiene que estar respaldado en normas jurídicas. Hay otro elemento que es importante, y es que a partir de hoy se van a producir un grupo, dale un momentico atrás por favor, se van a producir un grupo de mesas redondas que va a ser en este orden. Mañana vamos a ver el tema ingreso, empleo y precio, que esos son un tema directo a la población. Directo con la población, y va a estar la presencia de la ministra de Trabajo y la ministra de Finanzas. El lunes 14 va a haber una intervención sobre la actividad bancaria por la ministra presidenta del banco y el vicepresidente primero de esa organización, y ahí está previsto algo sobre la inversión extranjera, porque la inversión extranjera también tenemos que darle información, que todo depende de cómo se comporte lo del banco. Y si no alcanzarían las 2 horas para el banco, entonces daríamos otro espacio posterior para la inversión extranjera. El día 15 de diciembre estaremos explicando aquí los efectos sobre el sistema empresarial y la actividad del comercio interior, que también es directo con la población. Y el 18 de diciembre se estará dando información sobre el presupuesto del 2021 en ambiente de ordenamiento, es decir, de evaluado. Aquí tengo que decir también que antes de esta fecha, el 18 de diciembre, una información siempre da el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía sobre el plan y el presupuesto del año que viene. Tenemos 16 y 17 Asamblea Nacional, por eso no habrá mesa, pero sí estaremos siguiendo la Asamblea. Entonces ya el 18 traeremos dudas, cosas sobre estos temas. Y están previstas varias mesas que tendríamos que ir organizando. Si hacen falta más de 2, se dan 2 sobre respuestas a planteamientos y preguntas de las personas. De todas formas, como vamos a dar una mesa hoy y otra mañana pudiéramos contestar algo de lo que se diga de aquí a mañana, para no hacerlo todo exactamente tan esquemático. Y de todo lo que se vaya viendo en las mesas, estaremos haciendo cobertura prácticamente en vivo en Cuba Debate. Tendremos al otro día en la mañana pues foro debate para que las personas puedan intercambiar también con los organismos, puedan tener más criterios, y nos sirven también como base para esas mesas que tendremos después de opiniones y preguntas de la población. Esto es más o menos la columna central de todo el proceso de información, complementando con lo que tú has dicho. Y yo ahora propondría ver algunos conceptos generales, una vez más, sobre el tema de la tarea de ordenamiento, mucho más en concreto, porque como ya te dije, el tipo de cambio es público. Mira, hacer una devaluación en cualquier lugar del mundo y quitar una moneda, eso no, técnicamente no es muy complicado.
independientemente de que nosotros no tenemos experiencia de ese tipo, pero nosotros, como yo he explicado en otras ocasiones, hemos revisado lo que se ha hecho en el mundo sobre esos temas. El problema es hacer eso unido con una eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas y al mismo tiempo hacer una transformación de los ingresos. Y hacerlo en un país socialista como Cuba. Y hacerlo en un país socialista como Cuba, donde nos hace falta una transformación, un ajuste, una vocación al que el trabajo sea más eficiente, que las entidades sean más eficientes, pero por otro lado ratificamos que en las condiciones de Cuba nadie quedará desprotegido. Y ahí es donde empiezan las grandes complicaciones de esta tarea, que llevamos varios años trabajando en ella y que yo creo que estamos en condiciones de que quede bien. Entonces, vamos a ir entrando en un grupo de cosas que hay que decir. Queda una sola moneda de curso legal. Adelante, por favor, en la presentación. Queda una sola moneda de curso legal, que es el peso cubano, el llamado CUP. Todas las transacciones se expresarán en CUP, después me voy a referir a ese tema, y se garantizan los depósitos y efectivos en poder de la población a la tasa de cambio de 24. Recordemos que en los últimos tiempos, ¿qué nos ocurrió? Que se corrían informaciones de que la tasa de cambio iba a ser 16. Si yo tengo CUC iba a ser 16 y la vendo hoy es por 24, tengo que ir a soltar los CUC porque hoy es 16 y pierdo si viene 24, pero ahora como estamos diciendo que por 24, que es el tipo de cambio actual y se ratifica, las personas no pueden tener ningún desespero, los que tengan un nivel de CUC que lo quieran cambiar a peso cubano. Tendríamos la aplicación de una sola tasa de cambio, como dije, respecto al dólar. Y yo creo que nos han llegado también a nosotros un grupo de preguntas que me parece importante. Las personas han dicho, a mí me dijeron que iban a devaluar la moneda. Y se quedó por 24, se quedó igual. Y las personas tienen razón. Vamos a explicar ahora en el gráfico que viene exactamente qué es lo que va a ocurrir. Una vez más, recuerden que yo expliqué aquí que en economía cubana había dos circuitos monetarios muy vistos, se veían muy bien. Era el sector de las entidades que operaba por un tipo de cambio uno por uno y era el sector de las personas naturales que operaba con un tipo de cambio 1 por 24. En otros momentos no lo podíamos decir porque no habíamos dicho el tipo de cambio, pero sí en algún momento nosotros dijimos que de cara a las personas naturales ya el peso cubano en Cuba estaba devaluado, porque el tipo de cambio de cada década de 24 devaluó el peso. Eso es una realidad. Entonces, otra de las características que tiene este proceso en Cuba, que nosotros queremos resolver el problema de la dualidad cambiaria y la dualidad monetaria, pero la solución que se está dando es que se resuelve la dualidad cambiaria sin hacer otra devaluación en el sector de las personas. Entonces, en la próxima gráfica, adelante, miren qué interesante, lo único que estamos haciendo es que estamos quitando el 1 por 1 y la flecha azul indica que vamos a 1 por 24. Entonces, la solución a tener en la economía cubana un solo tipo de cambio ha sido devaluando el peso cubano contra el dólar en el sector de las entidades y dejándolo igual en el sector de la población. Es decir, el sector de la población no le estamos devaluando el peso cubano. En el sector de la población se queda 1 por 24. Lo que pasa es que los referentes que la población tiene es 1 por 24 CUC con peso. Y ahora aquí tenemos 1 por 24 el dólar por peso. Y tenemos 1 por 24 el dólar por peso también en el sector de las entidades. Es decir, a partir del 1 de enero, en Cuba habrá una sola moneda de curso legal y para ambos circuitos, el de las entidades y el de la población, será un solo tipo de cambio. Por tanto, logramos con esta propuesta que se aprobó y esta solución, resolver la unificación, resolver la dualidad monetaria y resolver la dualidad cambiaria. Pero vuelvo a insistir, el sector de las personas no se devalúa.
Si hubiésemos ido a un tipo de cambio 1 por 30, ya si tú estabas devaluando el sector de las personas jurídicas, las empresas, entidades presupuestadas, de 1 por 1 a 1 por 30 y estarías llevando el sector de las personas naturales de 1 por 24 a 1 por 30. Como se queda por 24, el sector de las personas naturales no se devalúa. Sin embargo, sí va a tener implicaciones en el sector de las personas. Claro. Sí va a tener implicaciones. ¿Por qué va a tener implicaciones? Porque al mismo tiempo vamos a quitar los subsidios y al mismo tiempo vamos a hacer una transformación de los ingresos, salarios, jubilaciones y pensiones. Y es verdad, después lo voy a explicar más adelante, que si el sector de las entidades, tú cambias el tipo de cambio de 1 por 1 a 1 por 24, por lo menos en un primer momento todo lo importado se encarece en términos de peso. Porque lo que tú importas hoy 1 por 1, lo entras a la economía 1 por 1. Después hay un ejemplo para eso. Y cuando tú lo vas a poner 1 por 24 llega más caro. Entonces todas esas materias primas al sector empresarial llegan más caras. Todas esas materias primas, como dije, llegan más caras. El incremento de salario forma costo y los precios empresariales van a subir. Si los precios empresariales van a subir, tienes que mover los precios minoristas, porque si no los tienes que subsidiar. Y ya sabemos que lo lógico es subsidiar personas y no productos. Y si los subsidios son millonarios, lo tiene que respaldar el presupuesto del Estado. Y si el déficit del presupuesto del Estado es muy grande y lo tienes que financiar, entonces se te aparecen desequilibrios macroeconómicos que tienen riesgo financiero, porque financiar el déficit significa tirar para la calle una cantidad de dinero que no lo generó la economía real. Entonces, la solución es, para no demorarnos, quitamos el CUC, ponemos el tipo de cambio de 24, ya todo el mundo tiene una sola moneda y un solo tipo de cambio, suben los precios empresariales como efecto de la devaluación y de la reforma de salario, suben los precios minoristas también, y para que las personas puedan asumir los nuevos precios minoristas, entonces hay que transformar el ingreso. Esa es la mecánica de todo este proceso. Entonces ustedes se podrán imaginar hacer todo esto el mismo día, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer. Entonces, tengo un ejemplo ahora aquí en la presentación que se está poniendo, que en otras ocasiones también lo hemos visto. Sí. Yo puse estas mismas dos empresas exportadoras, puse una empresa exportadora, puse una empresa que no exporta, y puse un ejemplo del tipo cambio 1, y puse un ejemplo del tipo cambio 20, si fuera 20, todo ese trabajo me lo quito de arriba, porque ahora el tipo cambio va a ser 24, pero en las explicaciones anteriores, allí en la empresa que no exporta, que del lado de los ingresos tiene 12, ahí poníamos un signo de interrogación. Porque si poníamos ahí un número, se podía, matemáticamente, hacer una ingeniería inversa y llegar al tipo cambio. Y ahora, como he dicho, tenemos la felicidad de poderlo decir todo. ¿Qué va a ocurrir entonces en el sistema empresarial? Porque recuerden que estamos devaluando las entidades. Primero, si una empresa exporta, como ya el tipo de cambio es 24, va a recibir 24 pesos. Ratifico que los exportadores tendrán muchos pesos y serán empresas con grandes utilidades. Los gobiernos en el mundo devalúan, Randy, buscando competitividad. Exacto. Y en el caso nuestro, lo más importante es un estímulo a los exportadores. Entonces, nosotros hemos estudiado organizaciones empresariales, exportadoras, que hoy prácticamente andan en un nivel de ingresos y gastos rozando la pérdida, y cuando tú devalúas, entonces tienen montos importantes de utilidades. Entonces, la primera empresa es exportadora y tiene 24 pesos de ingresos cada vez que exporta. Pero cuando tú devalúas, tú no devalúas en un solo sentido, tú devalúas en los dos. Si cuando exporta te dan 24 pesos, cuando importa también te cuesta 24. Por tanto, el secreto de un exportador es tratar de exportar mucho y de importar menos, que es exactamente lo que se está aspirando en la estrategia económica que se ha diseñado. Es decir, esta medida, que siempre se dijo que era la primera medida dentro de la estrategia económica, viene desde el punto de vista económico-financiero a apoyar la estrategia. Este es un estímulo al que exporta,
y este es un desestímulo a las importaciones. Que ahí incluye el turismo como sector económico fundamental del país. Vamos a suponer que la empresa exportadora que estamos hablando aquí es una empresa del turismo. Si exporta, recibe 24 pesos. Si importa, le cuesta 24 pesos. Pero al lado tiene una empresa de la economía nacional. Que esa empresa de la economía nacional, si importa, le cuesta 24 pesos. Pero fíjate que del lado de los ingresos le pusimos 12. A estas empresas de la economía nacional, el cálculo que está hecho y el diseño de la formación de precios mayoristas, y esto es extremadamente importante, es que los precios empresariales en Cuba crezcan aproximadamente 12 veces. Entonces, muy sencillo, si el tipo de cambio sube 24 y los precios empresariales suben 12 veces, ese es el mejor beneficio. Porque a esa empresa del turismo va a recibir de la empresa de la economía un precio que tiene un tipo de cambio implícito de 12. Sin embargo, lo que él importa le cuesta 24. Entonces, evidentemente, digo turismo porque fue la empresa que cogimos de ejemplo exportadora. Fíjate, si él pudiera exportar, recibe 24. Y si consume productos nacionales, le cuesta 12, dicho en buen cubano. Que me disculpen grandes académicos, pero lo que estoy haciendo la cuenta para que todos nos podamos entender. Ahora, y eso es lo que estamos diseñando. Si los precios, si el tipo de cambio sube 24 veces y los precios empresariales suben 12, ese crecimiento de los precios empresariales en el entorno del 50% del nuevo tipo de cambio es la primera medida antiinflacionaria en la economía cubana. Importante. Porque estamos tratando, y es el diseño, además lo vamos a lograr, los empresarios están imbuidos en eso, va a ocurrir que al subir los precios empresariales menos que el tipo de cambio, entonces cuando tú formes un precio minorista, no tiene que ser tan alto y serían menos los subsidios. Es decir, el control de la inflación empieza en el diseño de los precios mayoristas. El Estado no traslada ese incremento directamente a los precios minoristas. Y eso le va a exigir al sistema empresarial trabajar con mucha más eficiencia. Cualquier devaluación que tú haces buscando competitividad, quiero decir que no se logra solo con esto que estoy diciendo. No se logra solo con el tipo de cambio, no se logra solo con el crecimiento de los precios. También tienes que darle facultad al sistema empresarial. Si lo dejas rígido, no tiene capacidad de reacción. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en estos últimos 2 años? Seguir ampliando las posibilidades. Esto es lo que se viene haciendo. Por eso vamos a dejar una mesa redonda solo para explicar el efecto y las ventajas de la devaluación en el sistema empresarial. Voy a adelantar aquí un criterio. En las nuevas normas jurídicas que se está trabajando, las personas van a recibir el salario escala en una empresa y la empresa de las utilidades puede definir 11 destinos después de pagar impuestos. Y después que pague impuestos le queda la utilidad después de impuestos. De esa utilidad después de impuestos, la empresa se queda con el 50%, porque la otra la manda por el presupuesto del Estado como ingreso no tributario, porque es una empresa estatal, tiene que contribuir al gasto público. Por la vía del impuesto aporta al presupuesto como fisco y por la vía de la utilidad después de impuestos va para el presupuesto como un ingreso no tributario, porque no es un impuesto, pero es el concepto de dueño del Estado de la empresa que también tiene que contribuir al gasto público. Yo me imagino que mañana la ministra de Finanzas, estoy seguro, se va a referir de estos temas. Pero volvemos a los números 24 y 12. Si el tipo de cambio sube 24 veces, porque va de 1 por 1 en el sector de las entidades a 24 veces, y los precios empresariales suben 12, y da la casualidad que todo el mundo partió del 1 por 1, entonces estamos en la economía en un proceso que se le llama devaluación real. Porque el crecimiento de los precios empresariales es menor que el crecimiento del tipo de cambio. Vamos a usar una matemática aritmética que pudiera faltarle
algunos conceptos, eso es muy sencillo. Si estamos todos en un ambiente de 1 por 1 y el tipo de cambio subió 24 veces y los precios van a subir 12, la diferencia que nos queda de 12 a 24, ese espacio es el que se llama devaluación real, que es lo que queremos hacer en la economía cubana, y es el diseño. Ahora voy a explicar por el tema de las confusiones y algunas preguntas que no han hecho. Si el tipo de cambio va de 1 por 1 a 1 por 24 y sube 24 veces y los precios empresariales subiesen 24 veces también, entonces lo único que hacemos es ponernos en flujo de 1 por 1 a 1 por 24, pero no hay ajuste. Se anula el efecto de la devaluación. Y a eso es a lo que se le llama en términos financieros y monetarios devaluación nominal. Porque hoy está operando el sistema empresarial, el sistema de las entidades, en un ambiente de 1 por 1, y todos los flujos 3 días después lo pusiste en un ambiente de 1 por 24. Ahí no se produce ajuste. No hay cambio. No hay cambio. Estás en los mismos flujos. Entonces ese es un efecto no deseado. Pero te puede ocurrir una variante peor. La variante peor que te puede ocurrir es que si el tipo de cambio va de 1 por 1 a 1 por 24, siempre en la misma variante, y los precios suben de 1 por 24 a 1 por 30, entonces no hay devaluación, lo que hay es una apreciación de la moneda. Y ese sí es un efecto totalmente negativo de lo que queremos hacer. Entonces, para nosotros es importante, porque nos están oyendo también empresarios, todo esto hemos capacitado a los empresarios, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Muchos compañeros nos han dicho, es que la teoría de la media de la clase, que una vez hablamos aquí, también pone rígido las empresas. Y yo creo que las cosas hay que verlas en el tiempo. Para Cuba es importante en el primer año controlar la inflación que por sí y de manera natural implica la devaluación de la moneda. Un proceso como este, claro. Después todo eso lo pudiéramos ir liberando en la medida que la economía reaccione. Porque siempre hemos dicho que, bueno, uno oye a las personas, lo que aquí se dijo, esperamos que todo sea para bueno, todos queremos que sea para bueno, pero hay que generar riqueza. Y el trabajo tiene que ser más eficiente. Entonces yo creo que este proceso lo hemos hecho para bueno, pero también quiero que todas las personas entiendan que ante el trabajo tenemos que ser todos más eficientes, y eso no se resuelve con una charla, eso se resuelve además de con eso, con los mecanismos económicos que se están diseñando en términos de beneficio. Y vuelvo a la distribución de las utilidades. Nosotros durante mucho tiempo las empresas distribuían utilidades y le decíamos, puede distribuir 2 salarios medios, puede distribuir 3 salarios medios, puede distribuir 5 salarios medios, estoy ilustrando si sobrecumple los indicadores directivos. Entonces una empresa estatal tenía muchas regulaciones para distribuir utilidades y una cooperativa, por ejemplo, no tenía restricciones. Y ahí volvemos a la teoría de que todos los actores económicos tienen que estar en igualdad de condiciones. Ahora que estamos diciendo junto con esta medida, porque yo lo que creo es que hay que verlo integralmente, esa empresa exportadora que cuando exporte por 24 y si logra comprar por 12 va a tener muchas utilidades, junto con eso le estamos diciendo no hay límite para la distribución de las utilidades de los trabajadores. Las utilidades lo que hay que crearlas y después que usted las crea, las reparte. Entonces no hay límite. Si la utilidad que usted tiene da para 3 salarios medios, 3 salarios medios. Si la utilidad da para 4 salarios medios, 4 salarios medios. ¿Por qué limitar la distribución de las utilidades? Hay que ver la tarea de ordenamiento en ese contexto y no en el sencillo contexto de que quitamos el CUP, el CUC, pusimos un tipo de cambio nuevo. Esto está hecho para que el sistema empresarial reaccione. Y hay preocupaciones. Hay personas que me han dicho, bueno, pero si hay utilidades, empresas que tienen muchas utilidades y otras tienen menos utilidades, habrá trabajadores que ganarán más en un lugar y menos en otro. Ganarán más en un lugar y menos en otro. Como hay campesinos que ganan más y campesinos que ganan menos. Nosotros no podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria y casi eso es uno de los objetivos que tenemos. Y que todo funcione. Usted está en una empresa que es capaz de repartir 5 salarios medios de las utilidades, perfecto. Y está en una que no reparte porque la gestión es deficiente, no puede repartir utilidades. Sin embargo, va a cobrar el salario a escala que no se penaliza. Entonces, tenemos que ir trabajando en bonificaciones al sistema empresarial que estimule. Yo sigo diciendo,
una devaluación es un ajuste. Y el principal ajuste en Cuba es llamar a ser más eficiente ante el trabajo. Esa es la idea central. Sobre las normas jurídicas, como ya dije, eran los aspectos generales que quería enfocar, para después ir cayendo en cosas más concretas del salario, los precios, que no se preocupen las personas que vamos a llegar allá de alguna manera. Insistir en el tema de las 110 normas jurídicas en versión digital, están en la Gaceta. De esas 110 normas jurídicas hay un decreto ley 17, la próxima presentación, por favor, que es una norma jurídica tipo sombrilla que ampara todo el proceso. Todo el resto. Todo el resto del proceso, y son 110 normas, las demás son complementarias a esa gran política que se define arriba. Ahora, ese decreto ley contiene la fecha de inicio, que ya se dijo que era el 1 de enero, tiene los plazos de retirada del CUC, hemos hablado de los 6 meses, se recoge, de aquella manera que explicamos, tiene el establecimiento de una sola tasa de cambio única para toda la economía y tiene la determinación y publicación de la tasa de cambio por el Banco Central, que es lo que he explicado. Las tasas de cambio en el mundo, hay tipo de cambio fijo, hay tipo de cambio variable. La otra gran pregunta es cómo definir un tipo de cambio. Hay países que hacen una canasta de moneda con los países con los cuales tienen más vínculos de comercio exterior, es decir, el valor de las monedas de esos países, y definen el tipo de cambio. Y hay otros que van haciendo tipo de cambio variable en determinado. Yo creo que ese es el futuro. Si nosotros arrancamos con este tipo de cambio y lo dejamos estático, entonces ese proceso nos pudiera llevar entonces a seguir conduciendo la economía administrativamente en un freno. Y se convertiría en un freno. Es decir, el camino es ir logrando que el tipo de cambio haga las monedas convertibles y que el sistema empresarial, si es 24, con 24 pesos, de verdad tenga acceso. Eso lo voy a explicar después, el día que vengamos a hablar de las empresas, con 24 pesos tener acceso $1. Entonces, lo que sí en este primer momento empieza con ese cambio estático. En el primer momento empezamos con ese cambio, entre otras cosas por los riesgos inflacionarios que tiene en las condiciones de la economía cubana. Y vuelvo a recordar el 12 y el 24. Si tenemos 12 y 24 tipo cambio y los precios empresariales son 12, evidentemente entre 12 y 24 tenemos un espacio para hacer cosas. Pudieran subir los precios empresariales en vez de 12 veces 18 y te queda un espacio. Pero si los precios empresariales suben más del ritmo del tipo cambio, entonces toca a las personas naturales, porque toca a todos los precios minoristas. Y en estos procesos hay que ser muy cuidadosos, porque una inflación en espiral después es muy difícil, la vida ha demostrado, de controlar. Bueno, para eso, por supuesto, es clave, un elemento que hoy ha sido de los más comentados, Marino, es el tema de los ingresos. Yo le propongo hacer un breve alto y entonces regresar para hablar sobre este importante tema. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, la Gaceta más descargada, el tema más comentado del día de hoy, sin duda, es el tema de los ingresos, salarios, jubilaciones,
temas de asistencia social, todo de alguna manera u otra ha sido lo más seguido, por supuesto, de las noticias del día de hoy. ¿Cómo transforma, Marino, esta tarea de ordenamiento de los ingresos de la población? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero? Aunque esto tiene efectos retroactivos, es la única medida que tiene efectos retroactivos, ¿no? Casi nunca las devaluaciones tienen efectos retroactivos. Y esta medida de los ingresos no es de devaluación. Esta medida es de que en Cuba las personas cobran el salario mes vencido. Y entonces la devaluación de la moneda empieza el 1 de enero y vamos a hacer el incremento de salario sobre el mes de diciembre que las personas cobran en los primeros días de enero. Vamos a transitar por una vía aquí donde yo pretendo llegar a una conclusión y ver si se puede entender bien. Y es que no es correcto hablar de ingresos, precio y no hacer una relación de las dos cosas. Yo creo que es importante y para el sistema asalariado, nosotros estamos proponiendo una variante que el incremento del salario no se ve afectado y se lo trae el incremento de los precios, para lo cual hay que hacer muchas cosas, entre todos. Y ya empecé diciendo que los precios empresariales van a crecer 12 veces y el tipo de cambio es 24. Nosotros no podemos permitir que una empresa nos ponga precios especulativos queriendo tener ganancias para repartir más entre los trabajadores. Ponga el precio que le corresponda. Estoy hablando como promedio 12, no piense nadie que hemos dicho todo el mundo eso no es así. Eso ha tenido porque eso beneficiaría a un colectivo, pero afectaría al resto. Ahora, en términos de ingresos, ¿qué es lo primero que se quiere? Adelante. Recuperar el papel del salario en la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia. Que ya otras veces hemos dicho que el 1 por 24 en el sector de la población le robó capacidad de compra al salario. Ese es un elemento importante. Aquí estamos rompiendo un gran círculo vicioso que teníamos. No se puede subir el salario porque no hay producción que lo respalde. Y no hay producción que lo respalda porque el salario no estimula a la persona. Entonces, hay un momento que tú tienes que hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo se rompe el ciclo vicioso? Tomar una medida disruptiva que cambie la dinámica, ¿no? Exactamente. Entonces, la medida que cambia la dinámica es la misma riqueza actual, distribuirla diferente. La misma riqueza actual, distribuirla diferente a favor de los que trabajan. Vuelvo a insistir. Esto es un ajuste. Vamos a repartir la misma riqueza actual de manera diferente a favor de los que trabajan. No importa dónde trabajen. Entiéndase el trabajo como fuente de riqueza y como fuente de ingreso principal. Usted tiene que participar en la creación de riqueza de un país. Y de la riqueza que usted crea, por eso recibe. Entonces, la solución que hemos buscado ha sido, ¿qué significa entonces repartir la riqueza de manera diferente? Vamos a subir el salario y vamos a quitar subsidios. Porque hoy subsidiamos a todo el mundo. ¿Aporte o no aporte? Aporte o no aporte, tú estás subsidiado. Yo estoy subsidiado, recibo productos subsidiados. Y hay otras personas, dolorosamente, que no aportan y están tan subsidiados como tú y como yo. Y otros que tienen capacidad de ingreso bien alta que no necesitarían subsidio y sin embargo están subsidiados. Y sin embargo están subsidiados. Todo eso hay que resolverlo. Y hay una solución. Con gradualidad. Después nos vamos a referir a qué se refiere la gradualidad en este proceso. Con gradualidad. Porque no tenemos derecho a equivocarnos. Con gradualidad. Entonces, para ir dando números y que nos podamos entender, el salario mínimo va a 2.100 pesos. Y ese salario mínimo tiene el costo de una canasta de bienes y servicios de referencia por 1.3 veces. Tú un día me dijiste, la canasta más un poquito, ya no tenemos que hablar con tanto trabajo.
es la canasta multiplicado por 1 3 veces. Y esa canasta tiene un costo mensual de 1.528 pesos, que satisface 2.100 kilocalorías en la dieta, en la ingesta, y también porque ningún alimento tiene kilocaloría pura. ¿Sí? Claro. Esto se mide en términos de kilocalorías, proteína y grasa. Nosotros usamos la kilocaloría para no atormentar a las personas con todo eso. Y son, entonces, esa canasta de 1.528 pesos tiene un consumo, respalda un consumo de 2.100 kilocalorías diarias, que es el mínimo que debe consumir un cubano. Entonces, lo que estamos diciendo es que el que gana salario mínimo se come el mínimo de las kilocalorías que le corresponden. Ese mínimo no lo calculamos nosotros, se calcula por composición etaria de la población, hasta la humedad relativa influye en el mínimo de lo que hay que comerse en un país. Entonces, ya estamos hablando que ese salario mínimo es 2.100 pesos, que tiene una canasta dentro de 1.528 pesos. Ahora, no quiero, adelante, dejar de explicar un concepto que me parece importante, que es la diferencia entre salario bruto y salario neto. Nosotros, ese salario mínimo de 2.100 pesos es el salario bruto, porque de ese salario bruto las personas van a tener que pagar un 5% de contribución a la seguridad social. Todos en Cuba vamos a pagar un 5% de contribución a la seguridad social. Eso significa de que todos vamos a empezar a prefinanciar nuestra jubilación, que hoy eso lo hacen empleadores y no necesariamente las personas en algunos casos. En este diseño de política, desde el que gana el salario mínimo hasta el que más gana, todo el mundo paga un 5% de contribución a la seguridad social. No te adelante, dale para atrás un poquito. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Primero, por el proceso de envejecimiento de la población. Con el proceso que tiene envejecimiento de la población, que más del 20% tiene más de 60 años, no es posible que la contribución a la seguridad social la financie el presupuesto del Estado, porque los montos serían inmensos. Entonces, lo mejor que vamos a hacer es que las personas paguen un 5% de ese salario. Y ahí hay una cuentecita muy sencilla. La canasta cuesta 1.528 por 1.3, por 1.05, que ese 0.5 es el % de la seguridad social, da 2.086. Lo redondeamos y entonces es 2.100. Es decir, en el salario ya está calculado el 5%. Y cuando usted quita el 5%, lo que queda cubre la canasta más el 1.3. Porque las personas pueden decir, bueno, está bien, 2.100, pero me quitan el 5. Es que todo eso lo pusimos por encima de la canasta, por el 1.3, y la diferencia entonces entre el concepto de salario bruto, que es todo, y el salario neto es descontando la seguridad social. Y usted estaría prefinanciando su jubilación, lo cual nos parece correcto. Adelante. Ahora, sobre la canasta. Esa canasta, que son 1.528 pesos, tienen de alimentación 799 y tiene de otros bienes y servicios, que no tiene sentido abrir una lista ahí al detalle, 729 pesos, que da 1.528. Y importante, canasta de bienes y servicios de referencia. Que es más que la canasta normada. Fíjate que la canasta normada son 282 pesos. Y lo que se compra en la bodega. Nosotros lo que repartimos por la bodega es una canasta familiar normada. Y lo otro se llama canasta de bienes y servicios, que es de referencia. Esa canasta en otros bienes y servicios tiene un importe para reparación de vivienda. Bueno, si usted tiene una vivienda que está buena, no la tiene que reparar, no gasta eso. Pero es una canasta de referencia. Y entonces... Que esa canasta siempre sería una referencia a la hora de hablar de ingresos, de salario. Siempre hablar de ingresos, de nivel de vulnerabilidad de las personas. La canasta se convierte en una referencia y también en la medida que los precios puedan subir y no, tendremos que ir revisando los montos de esa canasta. ¿Qué ocurre? Esta sería la canasta en Cuba. ¿Qué ocurre en una canasta, por ejemplo, en América Latina? Adelante.
Esta es una canasta que publica CEPAL de la media de América Latina y mira, por ejemplo, y está en términos porcentuales. La alimentación le cuesta 14,3%, la educación y la salud, que a nosotros no nos cuesta, les cuesta a las personas 35,5% y otros bienes 50%. Y una parte grande de esos otros bienes es el alquiler de la vivienda. Es el único de la forma que lo hacemos. Yo no sé si pudiéramos volver un momentico atrás para decir una explicación. Fíjense, es verdad que lo que nosotros repartimos por la libreta le cuesta a las personas 282 pesos. Y es verdad que la alimentación es 799. Y también es verdad que los alimentos en Cuba, fuera de la libreta, son caros. Y es verdad, la familia tiene que hacer un esfuerzo grande en términos de... Todo eso lo sabemos, pero las cosas no tienen solución de un día para otro y habrá que ir tomando medidas y acomodándolas poco a poco. Adelante. Vamos a dar 2 pasos adelante. Ahora, vamos a tener una escala salarial que tiene 32 grupos de complejidad. Muchas personas me dicen, oiga, usted dijo que el salario iba a subir 4,9 veces. ¿Cuánto yo voy a ganar? Y yo le digo a las personas, ¿en qué grupo de complejidad tú estás? Vaya, el 1, el 15, el 20. Y me dicen, no, yo no sé. Digo, entonces no te puedo decir. Tienes que decirme en qué grupo tú estás para yo decirte cuál va a ser tu nuevo salario. Entonces tenemos 32 grupos de complejidad y entre el grupo 1, que es 2100, y el último grupo, que es el 32, va a haber una diferencia de 4,5 veces. Eso también está asociado a los primeros pasos de lograr resolver el problema de la pirámide invertida. Ordenar la pirámide un poco. Ordenar la pirámide. El que más aporta es el que más gana. Eso es una realidad económica y hay que enfrentarla de esa manera. Articular el aporte, la responsabilidad social. Hay que enfrentarla de esa manera. Adelante. La nueva escala beneficia a los grupos de menores ingresos. ¿Cómo lo hace? Te voy a explicar cómo lo hace. Por ejemplo, el salario mínimo crece 9,3 veces. Porque hoy el salario mínimo en el sistema empresarial es de 225 pesos y va a 2.100. Crece 9,3 veces. Aquí hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, que al sector presupuestado ya se le hizo un ingreso, un incremento del ingreso. El pasado año. Es un incremento del ingreso. Dicho de alguna manera, fue un adelanto de esta gran reforma de salario. Por tanto, a la hora de hacer comparaciones, no siempre es válido compararse contra hoy, sino hay que compararse con el punto de partida del ingreso. Yo te voy a poner una tabla ahí que le pedí prestada a la ministra de Trabajo, que ella mañana va a profundizar más en estos temas y es muy sencillo. Ahí está la escala salarial con los grupos hasta el 10. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a empezar por el sector empresarial. El salario mínimo en el sector empresarial, estoy hablando del salario escala. Es posible que hoy alguien en el sector empresarial tenga un sistema de pago por resultado y distribuye utilidades. Yo estoy hablando del salario. La escala, el que siempre va a recibir. el otro depende de... Yo creo que eso que tú acabas de decir es importante. La escala no se penaliza. Usted está en una empresa y siempre va a ganar el salario escala. Lo que si no tiene mucho ingreso no puede distribuir utilidades. Exacto. La parte móvil del ingreso está asociada a los sistemas de pago por destajo que se quedan. Si la ministra de Trabajo me está oyendo, estoy seguro que ella lo va a explicar mañana, y a la distribución de utilidades. Yo estoy hablando aquí del salario escala, que además todos los sistemas de pago que nosotros hemos hecho hasta ahora siempre han tenido cosas a favor y en contra, a veces bastante a favor, porque el punto de partida de la escala era muy bajito. No quedaba más remedio que subir el salario escala para que todo empezara a funcionar. Entonces, mira, en el sector empresarial, que el salario mínimo es 225 pesos, va a 2.100. Esos son 9,3 veces. Y ahí estás viendo tú el grupo 1, el grupo 2, cada uno de los grupos. Y las otras columnas es el sector presupuestado. Que los presupuestados ahora nos pudieran decir, concho, pero el salario mínimo en el sector empresarial va a crecer 9,3 veces y en el sector del presupuestado, que es 400, va a crecer 5,3.
Yo les pido a mis compañeros del sector presupuestado que se miren contra el punto de partida de los 225 pesos, porque ellos lo que se hizo fue adelantar un beneficio. Ahí están los grupos, me imagino que las personas los estén viendo. La recomendación es, sépase en qué grupo usted está y cuando revise la norma podrá decir, ahí mismo está clarito, el grupo 7 de 275 pesos va a 2.810. Tiene esa de su salario actual y tirarlo contra... Y tiene contra el salario... Contra ese grupo. Yo sé que la ministra de Trabajo tiene una tabla muy mejor que esta, con más información, porque ella tiene puesta cuántas personas hay por cada grupo escala, y mañana se hará una información de ese tipo, pero lo teníamos que adelantar. Y no por gusto, el grupo 10 está en rojo. Eso está puesto ahí para que no se me olvidara algo. Y es que todas las personas en Cuba, fíjate que ahora el grupo 10 en la propuesta son 3.260 de la empresa y del presupuestado, 3.260, eso está puesto ahí para que no se me olvide decir que hasta ese grupo no se va a pagar impuestos por el salario. Es un ingreso personal que hasta todo el que esté en el grupo 10 no se grava. Entonces, ahora tenemos que integrar dos cosas. Primero, todo el mundo contribuye a la seguridad social con el 5%. Dale para atrás un momentito. Todos los asalariados van a contribuir. Todos los asalariados. No. Todo el mundo. Lo que pasa es que los otros tienen otro régimen. Ya lo tienen. Otro régimen. Ya lo tienen. Entonces, no, y hoy los asalariados contribuyen después de determinado ingreso. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que esta política le da prioridad a la contribución a la seguridad social primero que al impuesto por el ingreso personal. Porque si usted no contribuye y después el presupuesto no puede con esas magnitudes, cuando estemos un poco más viejos nos convertimos en asistenciados y seríamos otra carga para el Estado. Y no es correcto. Hay que garantizar la jubilación a las personas, que además en Cuba para tener derecho a la jubilación hay que tener 30 años de servicio. Hay dos límites, años de servicio y límites de edad. Entonces, todo el mundo contribuye a la seguridad social desde el primer ingreso, pero no todo el mundo va a pagar impuestos desde el primer grupo. Los que ganen 2.360 y ese sea su ingreso, no pagan impuestos. El impuesto sobre los ingresos es de un 3%, menos las últimas escalas. Me debe estar oyendo la ministra de Finanzas, mañana ella lo va a explicar también con mucho detalle. Y lo otro es explicar un concepto de por el exceso. Se paga el impuesto por el exceso. Todo el que esté por encima de 3.260. Exactamente. Si usted gana 3.260 y el ingreso de ese mes, por cualquier razón, puede ser hasta por distribución de las utilidades, fueron 100 pesos más y son, en vez de ser 3.360, serían 3.360, usted paga el 3% de esos últimos 100 pesos. Eso es lo que significa que los primeros no se graban. Esa es la escala salarial, así se va a mover con esos incrementos. Y lo más importante ahora es lograr que los incrementos de precio no se traguen, por decirlo bien pragmático, ese incremento de salario. La próxima lo que nos dice es lo del 5%, que ya de eso hemos hablado. Y la próxima es solo decir como nuevo que por esta forma el 47% de los trabajadores del sector estatal estarían exentos de pagar impuestos sobre los ingresos personales hasta ese monto. Ese es el monto de la escala, pero si usted por encima de eso logró que le pagaran utilidades, eso por encima del monto. Entonces sí empieza a pagar. Sí, no, porque entonces sí seríamos injustos con los otros, claro, que no se le cobra. Mañana se debe explicar con un poco más de detalle por la ministra de Finanzas, porque ahora tú coges los 3.260 y lo multiplicas por 12, que da 39.120, si la memoria no me falla, y ese es el mínimo exento para los que están en las formas no estatales, tampoco paguen. De manera que ahora ya tenemos uniformado un mínimo exento en Cuba que no se grava con los impuestos personales. Que antes era 10.000, ahora va a ser 39.000. Antes era 10.000, va a 39, y entonces
porque el mínimo exento, Randy, está asociado al costo de la vida. Entonces, pero fíjate, los que ganan 3.260 pueden adquirir más de una canasta y no se está gravando. Pero llegamos a ese, a ese número. Y ese mínimo exento se pone para todo el mundo. Vamos entonces a las pensiones de la Seguridad Social, que eso es una gran preocupación para todos los jubilados. Sector importante de nuestra población. Sector, además, lo que habría que decir también es que los jubilados de hoy fueron los trabajadores pasados y no tenemos ningún derecho a dejarlos sin protección. Y entonces en Cuba hay 1.671.000 jubilados. Digo jubilados porque es el término que las personas utilizan, más entienden. Entonces, ¿qué va a pasar con los jubilados? Muy sencillo. Si nos metemos en las normas jurídicas y eso, nos podemos complicar un poco. Pero esta tabla trato de explicarlo lo más pragmático posible para que todo el mundo me entienda. Se me fue la tabla un momentico, bueno, ya está ahí. A ver, todas las personas que tienen jubilaciones entre 280 y 300 pesos, en automático van a 1.528, que es el costo de la canasta. No puede haber un jubilado en Cuba que no pueda comprar al menos la canasta. Se va a poder comprar su cuota normal en la bodega, más otros bienes y servicios que están en esa canasta básica. El costo de la canasta. Entonces, los que están entre 280 y 300 van a 1.528. Los que tienen una jubilación de 320 pesos van a 1.578. Los que tienen una jubilación de 350 pesos van a 1.628. Y ahí está la escala. Y a partir de 501, todos van a recibir el actual más un costo de la canasta. Es decir, sigue la canasta guiándonos de cómo actuar. Yo estoy seguro que esto mañana por la ministra se va a explicar con un poco más de detalle, pero como las preocupaciones de los jubilados son tan grandes, a mí me parece que aquí también hay un beneficio importante. La asistencia social. Fíjate que venimos hablando de ingresos, salarios, jubilaciones, asistencia social. Un núcleo que hoy está asistenciado y es de una persona, independientemente de la que reciba hoy, va a recibir el 60% del salario mínimo, 1.260. Y si hay otros componentes del núcleo, hasta 5, que es la presentación que viene, reciben 800. Y con ese ingreso hay que hacer un cálculo de vulnerabilidad. Si son más vulnerables, entonces están las prestaciones excepcionales que se pudieran dar en su momento. Hay prestaciones excepcionales. Ya hoy hay prestaciones excepcionales. Y esas prestaciones excepcionales, nosotros en un primer momento, como los ingresos subían, dijimos, se pueden quitar las prestaciones excepcionales. Y que las personas que queden vulnerables vengan a pedir una ayuda excepcional. Y durante estos años de trabajo, entonces se llegó a la conclusión de hacerlo al revés. Las personas van a tener un ingreso, los que tengan incrementado, se les sigue pagando la prestación excepcional incrementada por unas cuantías que calculan los compañeros del Ministerio de Trabajo, y en vez de quitarla para que la persona me la pida, entonces lo que se va a hacer es que se queda y durante 6 meses tenemos que evaluar cada uno de los casos. Es un proceso contrario que nos da más tranquilidad, que en el primer momento nos quedarían menos personas. Una protección para esas personas. Menos personas, una protección para esas personas, y nos irían quedando menos personas vulnerables. Hay otras protecciones que también nos han preguntado. Mira, hay 3.000, adelante, hay 3.228 madres que tienen hijos con discapacidad severa de antes del 2009. Este procedimiento es de antes del 2009. Los programas que se siguió. Los programas que se hicieron y que se siguieron. Entonces esas madres se le pagaba su salario por cuidar al niño. Vino el incremento del sector presupuestado y se le pagó
el nuevo salario escala por pagar al niño. Y ese procedimiento se mantiene. Ahora, como subió la escala, si ella está en el grupo 5, va a recibir la nueva escala de ese propio grupo 5. Justicia social, nadie va a quedar desamparado. Nadie va, porque decir que nadie va a quedar desamparado hay que irlo concretando. Y esas son 3.228 madres que tienen ese procedimiento de antes del 2009. Después tenemos 734 madres protegidas que reciben una prestación que, como suben los ingresos, estas son de después del 2009, hay que hacer urgentemente un análisis del núcleo familiar para ver la prestación que se va a dar. Y todas se benefician con los reconocimientos de los años para la jubilación y ese aporte que está... Tanto las de antes del 2009 como esta. Tanto las de antes del 2009 como esta. Los cálculos que nosotros hemos hecho es que nos disminuyan los vulnerables. Son los cálculos que hemos hecho. Porque si yo tenía un pensionado que ganaba 280 pesos, y fíjate, y hay muchas modalidades. Tú puedes tener un pensionado que gana 280 pesos, pero tiene una enfermedad crónica, y entonces la ayuda es darle el importe de los medicamentos. Ahora tenemos un pensionado que gana 280 pesos y en automático va a 1.528. Entonces hay que analizar el entorno del núcleo familiar para ver si se mantiene el financiamiento de los medicamentos, ¿no? Y digo eso solo con ánimo de poner un ejemplo. Pero como el ingreso sube, el cálculo que tenemos hecho es que los vulnerables vayan a disminuir. Pero no hay quien haga un cálculo macro de la sociedad y tenga una total puntería que lo acierte todo. Entonces eso, que es lo que está ahora proyectándose, tiene otro enfoque. Se están reforzando los mecanismos para el otorgamiento de prestaciones con plazos de tiempo que no pueden exceder 72 horas. Y muchas decisiones que antes se tomaban a niveles más altos de dirección, en este caso lo estamos descentralizando a nivel de las direcciones de trabajo municipal, que es una estructura de gobierno en el municipio. Nadie conoce más a su población que el propio municipio. Entonces, ¿quién podrá tomar una decisión centralmente, decir este es vulnerable, este no es vulnerable? Entonces, eso se está bajando a ese nivel. Y también quiero decir, para ser honesto, esto no es un saco que no tiene fondo. Nosotros tenemos calculado en el presupuesto del año que viene en el entorno de 700 millones para atender los nuevos vulnerables. No quiero trasladarle a la población que es para todo el que levante la mano. No puede ser. Y nosotros hemos estudiado, y el Ministerio de Trabajo ha estudiado grupos, núcleos vulnerables, donde hay personas en edad laboral, 3 por ejemplo, y no trabajan. Ahí también la solución es a salir a buscar empleo. Porque el Estado no puede cargar con todo, vuelvo insistiendo, hay un ajuste, tiene que haber una responsabilidad ante el trabajo y eso se está dejando a ese nivel. Todo esto que he dicho está en esas normas jurídicas que se están expresando, 4 decretos, 1 decreto, 2 acuerdos del Consejo de Ministros y varias resoluciones del Ministerio de Trabajo. Que ya están disponibles digitalmente y que son parte de las que hay que consultar. Pero que mañana, de todas formas, vamos a tener más detalles. Mañana vendrán las dos ministras. Sábado importante mañana. Sí. Ministra del Trabajo, ministra de Finanzas y Precios estarán con nosotros. Vamos a hacer un nuevo alto, Marino, para regresar hablando de otro asunto de interés dentro de la tarea de ordenamiento, el tema de los subsidios y las gratuidades, que tienen un impacto importante dentro de la tarea y dentro de la dinámica que se va a vivir a partir del 1 de enero. 21 años al ritmo de los acontecimientos más relevantes de Cuba y el resto del mundo. Análisis a profundidad de los hechos y sus causas. Panelistas de las más diversas disciplinas y países. Personalidades de Cuba y el resto del mundo. Mesa redonda, más allá de la noticia. Bueno, la
La eliminación de subsidios y gratuidades indebidas es uno de los 4 componentes esenciales de la tarea de ordenamiento. ¿Cómo se va a poner en práctica eso a partir del 1 de enero, Marino? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué impacto tiene hacia la sociedad? ¿Y cómo se van a atenuar de alguna manera esos impactos primeros que puede tener en determinados grupos poblacionales dentro del país? Bueno, en honor a la verdad, nosotros hicimos un intento de eliminar los subsidios y gratuidades todos del primer día. Todos. Y esta revolución ha hecho muchas cosas. Entonces, cuando tú vienes a ver, hay subsidio para la leche de los niños, hay subsidio para un mayor que se le da no sé qué, hay un subsidio para esto. Y siempre la insistencia del general de ejército en las reuniones donde discutimos este tema era el enfoque político, el enfoque social. Y ahí entonces se habló del tema de gradualidad. Y no estaba preparada la sociedad para quitar todos los subsidios y gratuidades el primer día. El primer día. Porque nosotros decimos, vamos a cambiar de subsidio a producto por subsidio a persona. Bueno, eso decirlo aquí en esta mesa es fácil. Pero concretarlo... Concretarlo es difícil complejo. Porque aquí va a venir también a una de las mesas redondas la ministra de Comercio. Entonces todos los niños en Cuba de 0 a 7 años reciben 1 litro de leche. Pero ella va a venir a explicar cuántos niños son. Todos los niños reciben un nivel de picadillo, pero ella va a venir a explicar cuántos niños son. No quiero adelantar números y eso para dejarlo para ese momento, pero me parece que es importante que las personas entiendan. Entonces tú te imaginas, esto se anunció ayer, empieza el día 1. Hasta ahora ha estado un ambiente secreto el tipo cambio y la fecha. Tú te imaginas ahora en 20 días decidir qué núcleo familiar tiene ingreso para quitarle el subsidio de la leche a un niño y no. Hacer eso en Cuba donde hay más de 2 millones de niños. Entonces, eso lleva un altísimo riesgo. Estudiar todos los núcleos familiares y decirle, papá, usted como tiene ingreso, la leche en niño, en vez de pagarla en 25 centavos, la tiene que pagar en 7 pesos. Ir a otro y decir, usted tiene poco ingreso, usted sí la va a mantener en 25 centavos, que no pudieran ser 25 centavos, porque lo que no tiene lógica es mantener 2 precios diferentes para el mismo producto. Sería a uno darle dinero y a otro no darle. Y poner la leche en 7 pesos. Pero así tenemos embarazadas, personas mayores, dietas. Las dietas. Dietas. Entonces, la decisión tomada es la siguiente. No será posible eliminar todos los subsidios y gratuidades el primer día. La revolución ha preferido en equivocarse y darle a alguien que quizás no le tocara, que equivocarse en quitárselo a alguien que de verdad lo necesita. Y para ordenar todas las cosas hay tiempo. Nosotros tenemos un mandato que en el primer año, después, porque además ahora vamos a tener una suerte, el día 1 coincidió con el inicio del año, incluso hasta para las estadísticas. Claro. Desde el año que viene, el primero, las estadísticas será una forma, hay ruptura de serie, que si esto tú lo haces a mitad de año es un poco más complejo, aunque se puede hacer también. Tenemos un mandato de durante un año ir analizando todos esos núcleos y definiendo bien cómo se concreta el famoso mecanismo de atender personas y no atender los niños. Pero evidentemente, aún con la gradualidad de eso, se mantiene un grupo de subsidios importante. Entonces, yo propondría ir a la página 42 para ir concretando algunas informaciones. Nos quedan, Randy, a precios minoristas 29.000 millones de pesos de subsidios. No es una cifra pequeña. No es una cifra pequeña. Bueno, para que tengamos una idea, el fondo de salario de un año con la nueva reforma salarial son 39.000 millones. Esto es un % altísimo, equivalente a un fondo de salario. Es como si tú repartieras otro salario, porque está dando una riqueza a unos precios que tienen subsidio.
Y nos quedan unos 1.500 millones de subsidio a los precios de acopio para estimular las producciones de los campesinos, que sé también que hay grandes preocupaciones de los precios. Ese tema lo vamos a tocar, si no da tiempo hoy, en otro día le dedicaremos todo el tiempo al proceso de los campesinos. Otras veces hemos hablado... ¿Y se queda la libreta de abastecimiento? Se queda la libreta de abastecimiento, se queda. Se me olvidó porque son tantas cosas aquí, es bueno que tú me lo hayas recordado. Se queda la libreta de abastecimiento como mecanismo de regulación, que es lo que se ha estado haciendo hoy. Se da el arroz de la libreta, que se va a un solo precio, a 7, y si mañana hay posibilidad de dar una libra adicional para todos los cubanos, es por la libreta también, lo que es único, a 7 pesos. Se queda la libreta, que es un mecanismo que... Para regular el consumo, para hacerlo más equitativo. Sí, porque también hay que reconocer que tenemos un déficit de oferta grande. Entonces, ahí están los 29.000 millones, y yo te pido entonces, vamos a ver los 29.000 millones por concepto. Producto de entregas específicas a niños de 0 a 6 años, son 3.609 millones. ¿Por qué digo entregas específicas? Porque al arroz para todo el mundo se le quita el subsidio. Ese va de 25 centavos a 7 pesos la libra. Pero la leche se queda igualito que hoy. Una persona me dijo, oye, a la leche no le van a subir nada. Y vuelvo a insistir, tenemos un año para revisar qué núcleo familiar puede pagar la leche a los nuevos precios o no. Las dietas a embarazadas y fórmula basal se queda también subsidiada, 252 millones. Esto pasa también por la política de las tendencias demográficas, el estímulo de los nacimientos. Leche y carne de res para el resto de las dietas, 2.337 millones. Transportación aérea, 359 millones. Medicamentos, 2.223 millones. Y esto van a ser también muchas opiniones. Las personas mayores están preguntando. Entonces, ¿qué medicamento se queda subsidiado y qué medicamento se queda sin subsidio? Los medicamentos asociados a enfermedades crónicas. Los tarjetones. Los tarjetones más un pedacito. Los tarjetones más un pedacito. Los tarjetones están más un pedazo. ¿Qué cosa es la enfermedad crónica? O sea, si me equivoco, algún médico que me disculpe, ¿no? Es la que la persona tiene que tomar el medicamento por vida. Los diabéticos, por ejemplo, tienen que tomar de por vida. Entonces, imagínate tú te subimos el salario, disparamos los medicamentos que tienen un componente en divisa importado, que pudieran, entonces esos medicamentos se quedan subsidiados. Hay otros medicamentos, por ejemplo, como los antibióticos, que son muy vinculados a una enfermedad temporal en un periodo de tiempo, que el tratamiento es de una semana, ese sí no tiene subsidio. Y ahí hay precios que van a subir. Y aquí tenemos el gran tema de la energía eléctrica para el sector residencial. Pero tiene subsidio, porque hoy está uno de los grandes debates, hoy es el precio nuevo que va a tener la electricidad, ¿cómo es? Me alegra que tú me digas eso, porque tengo que decir, hay cosas que mantienen subsidio total y hay cosas que mantienen subsidio parcial. Y este es el caso. La energía eléctrica hay que entender que tiene un componente importado muy alto. Y todo lo importado se multiplica por el nuevo tipo de cambio. Entonces, el costo de la energía eléctrica, de 1 kilowatt de la energía eléctrica en Cuba, va a subir. Entonces, la energía eléctrica, aun cuando las tarifas suben, yo creo que es importante que la población comprenda, aun cuando las tarifas suben, se mantiene subsidiada. Fíjate. Una cifra alta, 17.000 millones. Bueno, es muy sencillo. Ahora te voy a dar varias explicaciones. Que ahí tengo una tabla para la cosa de la electricidad que vamos a ver cómo la podemos explicar. Números redondos, aquí estamos hablando de 30.000 millones de subsidios. Y yo dije 30.000 millones de subsidios es esa magnitud que está ahí. Ahora, de esos 30.000 millones, 17.878 son de electricidad. Más de la mitad. Más de la mitad. Ese es un primer análisis. La electricidad es más del 50% de los subsidios al consumo que se mantienen en Cuba. Pero también tenemos que hacer otro análisis.
¿Qué significa que la electricidad tiene 17.878 millones de pesos de subsidio? ¿Eso qué significa? Las empresas eléctricas son empresas y sirven electricidad y cobran electricidad. Entonces, lo que yo no te cobro a ti por la tarifa, se lo tengo que cobrar a alguien, porque si no la empresa se vira a pérdida. Y la decisión de subsidiar la electricidad no es de la empresa, es del gobierno. Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica con los 17.878 millones? Se los cobra al presupuesto del Estado. Eso no es que se quedó sin subsidio y se quedó en el aire. Las personas pagan una parte y el presupuesto del Estado paga la otra, que es el gobierno. Todo eso va a dar a los gastos del presupuesto, todo eso nos incrementa un déficit que si es desmedido hay que financiarlo, y si lo financiamos entonces es inflacionario, aquí todo tiene límite y todo se interrelaciona. Entonces, tú dijiste, es más del 50% de los subsidios, pero ahora yo voy a dar otro dato. Es casi el 50% de la factura de electricidad. Está entre el 45 y el 50%. Eso quiere decir que a la electricidad que vamos a consumir nosotros, el 50% se lo va a pagar a la empresa eléctrica el presupuesto del Estado. Entonces, es un subsidio alto y las tarifas suben. Las tarifas suben. Nosotros también tenemos otro problema, que es el tema de la cocción de alimentos. No nos puede cambiar la matriz de cocción de alimentos. Las personas en Cuba hoy, fíjate, usan como cocción de alimentos la electricidad y otros combustibles. En gas licuado de petróleo, lo que le dicen en La Habana también en gas de la calle, queroseno en algunos lugares lejanos. Y nosotros ahora no nos puede cambiar la matriz de cocción de electricidad. Si nosotros ponemos la electricidad extremadamente barata, por poner un ejemplo, y el gas, el que le dicen las personas de balita, que es importado, extremadamente caro, todo el mundo abandona el gas y todo el mundo cocina en electricidad. Los precios dan esas tendencias. Entonces, aquí estamos haciendo una propuesta, que es lo que se dice ahí, que estamos contribuyendo primero a que no cambie la matriz de consumo doméstico. Eso quiere decir, para que nos entendamos bien, que el gas de balita también sube a 230 pesos la balita. Porque si sube la tarifa de electricidad y no sube el gas de balita, todo el mundo te va a demandar gas por la libre. Y entonces hoy el gas de balita tiene 7 pesos, 9 pesos, no me acuerdo bien, 105 pesos, no sé cuánto, todo va a un solo precio. Y eso debe mantener la matriz. Y también nos debe llevar a una tendencia de las que las personas, en la medida que el país pueda, usen más las fuentes renovables de energía. Estoy hablando de calentadores solares. Yo sé que las personas van a decir, pero eso no lo venden en ningún lado, pero se va a autorizar importar y en la medida que la economía se recupere, ese tipo de cosas se van a empezar a hacer. Entonces, hoy un kilowatt de electricidad cuesta 25 centavos CUP. Y como el tipo de cambio es 24 y la electricidad tiene una participación grande de importación, aun cuando el crudo nacional se utiliza, va a 3.61. De 0.25 a 3.61. A 3.61. Y ahí vamos a tener 17.878 millones de subsidios. Ahora, ¿qué fue lo que publicó la Gaceta Oficial hoy de las tarifas? Y está la famosa tabla. Está la famosa tabla de la que te hablé. Bueno, hoy todo el mundo sabe que esa tarifa es progresiva. Las personas que consumen 100 kilowatts hoy valen 9 centavos, pagan 9 pesos. El nuevo precio es 40 centavos y pagan 40 pesos. Y así va subiendo la tarifa progresivamente. Ahí hay un cálculo. Entonces, todo el mundo los primeros 100 los paga a 40 pesos, a 40 centavos. 40 centavos. Entonces, lo que está en rojo, que es el tramo de 301 a 350, pagan un kilowatt que tiene, pagan como promedio por los 350 kilowatts que consumen 2 pesos y 62 centavos. Eso está por debajo de los 3 pesos de costo que dije. Eso, para no cansarnos, significa que el 89% de los clientes pagarán una tarifa con subsidio y el 11% de los clientes
no tiene subsidio. Y por otro lado, eso hay que compararlo con el ingreso. Yo preparé una tabla aquí que voy a ilustrar muy rápido. Por ejemplo, un trabajador que viva solo, que consuma 100 kilowatts, hoy gana de salario mínimo 225 pesos y va a 2.100. En la variante actual la electricidad le cuesta el 4% del ingreso y en la variante que viene le cuesta el 1,9% del ingreso. Porque no podemos comparar salario por un lado, precio por otro sin conectarlo. Claro. Hay que relacionarlo. Aún con el incremento de la tarifa en los primeros grupos y en la mayoría de los grupos, la electricidad pierde participación comparándolo con el ingreso, el costo de la electricidad. Yo creo que es un análisis que hay que hacer. Y lo otro, mira, la electricidad más cara es a todas las personas que consumen más de 500 kilowatts. Se supone que si usted consume más de 500 kilowatts, tiene un ingreso en condiciones de que le pueda respaldar eso. Ese es el tema de la electricidad. Ahora, la factura. La factura de la electricidad, vamos a la página 50. La electricidad se lee los 25 de noviembre. 25 de noviembre. De cada mes. De cada mes. Te la presentan a inicio del otro mes y tú pagas. Eso quiere decir que la lectura efectuada el 25 de diciembre va a tener 25 días por la tarifa vieja y 5 días por la tarifa nueva. Sin embargo, el incremento de salario se hizo desde diciembre. El primer mes las personas van a tener un beneficio, pero también se tienen que preparar para empezar a ahorrar electricidad del mes de enero y guardar el dinero que tienen. Con el salario que reciben a principios de enero van a pagar por la tarifa vieja la electricidad. Exactamente. Pero ya en febrero sí tendrán que pagar ya por la tarifa nueva. Más caro. Esos son elementos, creo que sin duda importantes, son de los asuntos que más han estado hoy en las redes discutiéndose, debatiéndose. Es quizás uno de los precios más visibles, porque de los primeros que se han visto. Hay que seguir viendo la Gaceta y por supuesto habrá más elementos. Ya hay pues importantes reflejos en Cuba Debate, estamos viendo de opiniones, de preguntas de la población, y eso por supuesto lo iremos evacuando en los próximos días. Vamos a hacer otro alto en nuestra mesa redonda y seguimos acá hablando con Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Desarrollo e Implementación de los Lineamientos. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, quiero recordarles que estamos en un inicio de un grupo de mesas redondas que a lo largo de estas próximas semanas estaremos desarrollando para ampliar la información a nuestro pueblo. Mañana, sábado, estaremos desde las 6 de la tarde con una mesa redonda con las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, hablando sobre el tema de ingresos, empleo y precios. El lunes 14 estaremos hablando de la actividad bancaria y la inversión extranjera. El martes 15
de los efectos que tiene esta medida en el sistema empresarial y en el comercio interior. Haremos un paréntesis 16 y 17 para estar concentrados en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y después el 18 pues estaremos brindando información amplia sobre el plan y el presupuesto del 2021 ya adecuado a este ambiente de ordenamiento, y 19 y 21 de diciembre estaremos dedicando mesas redondas a responder opiniones, preguntas que vayan saliendo de los foros debates, de Cuba Debate, que vayan saliendo también del intercambio con nuestros televidentes y radiovidentes a través de estos días, y que podremos pues utilizar esos días, y si hiciera falta más pues lo haremos. Regreso entonces para hablar con el compañero Marino Murillo Jorge sobre un tema que algunos han dicho se robó la arrancada, que fue el tema de los precios. Antes de que empezara la tarea de ordenamiento ha habido incremento de precios en algunos servicios, en algunos productos. Cómo el tema de los precios se concibe dentro de la tarea de ordenamiento, cómo atender un asunto que puede ir que puede dar al traste contra los propósitos de la tarea de ordenamiento y que puede llevar la inflación más allá de los límites deseados. Bien, quiero aprovechar para decir algo. Ahorita dije que el fondo de salario era 39.000 millones de pesos, es 139.000 millones, que habría que dividirlo entre 12 para compararlo con lo que hicimos ahorita, para que no se quede esa imprecisión en el aire. Los precios. Bueno, los precios ya han tenido un crecimiento importante. La población se queja mucho de eso. Pero yo creo que primero tenemos que entender bien que una devaluación encarece las importaciones. Por eso la tarea de ordenamiento lleva un incremento de precios, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero, por ejemplo, por favor, ahí, por ejemplo, en el año 2019 Cuba importó 9.901 millones de dólares. Datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística. ¿Cómo entró eso a la economía? Entró a la economía una tasa de cambio de 1 por 1, más los aranceles y los márgenes comerciales. Vamos a hacer esas variables cero para no complicarnos. 9.900 millones de importación entraron a la economía en 9.900 millones de pesos. Ahora la tasa es 1 por 24. Hay que coger los mismos 9.900 millones y multiplicarlo por 24. Y eso es tan sencillo, Randy, que se convierte en 237.000 millones 633. Es decir, las devaluaciones, como dije, son buscando competitividad, pero también te encarecen todas las importaciones. ¿Qué es lo que queremos? Claro, que las empresas importen menos, que el país importe menos. Importe más. Pero, evidentemente, te produce en una primera instancia un incremento empresarial, porque la mayoría de esas importaciones, aunque hay productos terminados, hay muchas materias primas. Entonces, estamos hablando de los grandes números macro. Algunas personas no nos pudieran entender, pero yo creo que este ejemplo que viene nos ayuda a entender a todos. Hoy, en el plan del año que viene, está previsto importación de arroz a $536 por tonelada, que en una tasa de 1 por 1, si hacemos cero los márgenes y los aranceles para no complicarnos, entran a la economía en 536 pesos por tonelada. Cuando es por 24, eso entra a la economía a 12.864 CUP. Ese es el efecto de la devaluación también. Entonces, si estamos hablando de arroz, para que este arroz lo vendamos a la población, cualquiera puede dividir 12.864 entre las libras de arroz que tiene una tonelada, da 6 puntos y pico. Entonces, para que no tenga subsidio, hay que vender la libra de arroz en 7 pesos. Es decir, ella en sí misma genera incrementos de precio. Y además, no solo eso, sino que unido con eso tenemos que quitar el subsidio. Por tanto, se une el efecto de la devaluación y el efecto de quitar el subsidio. Y eso nos va a subir los precios. Eso nos va a subir los precios. El problema es si es que el incremento de precios y esa subida de precios la estamos respaldando con el incremento de los ingresos que ya expliqué. Si esa subida de precios se va de control, entonces el nuevo salario se ve afectado y pierde capacidad de compra. Nosotros estamos trabajando un término
y mañana seguro también le explicará a la ministra de Finanzas, pero no quiero dejar de decir, y es el concepto de precios especulativos y abusivos. En estos momentos se han producido precios especulativos y abusivos. Y como hay tantas personas que nos están oyendo, también tengo que decir que hay 3 fenómenos en Cuba que van a ocurrir bien importantes. Mira, 1, hay déficit de oferta. 2, vamos a incrementar los ingresos. Y 3, van a subir los costos. Esas 3 variables solas tienden a dar más inflación que la diseñada. Claro. Esa es la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque hoy un titular de una paladar, y no le estoy dando un pie de justificación para que hagan eso, la electricidad es verdad que le va a costar más cara. Entonces hay incremento de los costos. Hay otro fenómeno que no hay, otros fenómenos, para no demorar esto mucho, pero esto es una realidad. Lo que pasa es que si enfrentamos esa realidad o no la enfrentamos. Después yo voy a ir a ese tema con más calma. Entonces, tenemos que enfrentar precios especulativos y precios abusivos. Entre todos, empezando por el gobierno. Muchas personas me han preguntado qué cosa es especulativo y qué cosa es abusivo. Y entonces empiezan las grandes definiciones teóricas. Yo tengo una que no la inventé yo, por supuesto, y los precios especulativos siempre están asociados a la compraventa. Yo te compro a ti y le vendo especulativamente a otro. Y en el abusivo no hay compraventa. Esto que voy a decir es casi un trabalengua. El especulativo es abusivo, pero no todos los abusivos son especulativos. Abusivo es que yo te quiera cobrar ahora por un pelado 150 pesos. Ese no es especulativo, porque no hay primero una relación. No hay incremento de los costos excesivos, no hay. Ese es exactamente un precio abusivo. Dejamos ahí ese tema que después lo vamos a retomar otra vez. Vamos entonces a referirnos al tema de los precios de acopio y de los productores agropecuarios, que yo creo que hoy no lo vamos a poder ver todo y vamos a tener que coger un pedazo de otra mesa redonda para estos temas. Hay un proceso de capacitación del Ministerio de la Agricultura a través del sistema empresarial que está previsto discutir con toda la base productiva. Y también ahí hay un grupo de cosas definidas. Vamos entonces adelante. Se suponía que la economía estuviera en un ambiente de 1 por 1. Entonces yo siempre insisto que los tipos de cambio no están en el aire. Los tipos de cambio están vinculados directamente entre cualquier cosa a la formación de precios. Entonces si nosotros cogemos hoy los precios de empresa en Cuba y lo dividimos entre los precios de ese producto internacional, nos daría el tipo de cambio implícito en ese producto. Y para entendernos mejor voy a poner un ejemplo como siempre hacemos. Adelante. Vamos a poner una cosa. El maíz seco en el mundo hoy tiene un precio de acopio a los productores de 8.696 pesos por tonelada. Y si ese maíz lo comparamos con el mundo, haciendo descuentos de calidad y toda esa historia, ese está hoy a $219. Cuando tú divides, usando la fórmula anterior, el tipo de cambio implícito en los 8.696 pesos es 39.7. Por encima del... No es verdad que estaba 1 por 1, estaba 39.7. Ahí es donde vamos ahora, ese es el próximo paso. El frijol negro tiene 16.77, el arroz consumo 12.98 y la leche fresca 14.96. Estaba en un ambiente diferente al resto del... Estaban en un ambiente diferente al resto de la economía. Para estimular en el... Y todo eso se hizo en su momento para estimular a los productores agropecuarios. Y yo sé que muchos productores agropecuarios nos pueden estar oyendo y decir, sí, pero en el mundo le echan a las producciones urea, fertilizantes, nosotros no tenemos, todo eso es verdad. Pero se aprobaron esos precios para estimular a los productores agropecuarios. Ahora, la realidad es la siguiente. Tú no puedes devaluar por 24 por encima de ese 39.7.
¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes coger el costo de 8.996 por encima de ese, seguir devaluando. Entonces, nosotros sí tenemos previsto que los precios agropecuarios a los campesinos les suban. Sí está previsto que suban. Y está previsto que suban en una tabla que viene atrás y te pongo los ejemplos. Hoy por el arroz consumo se paga 6.956 pesos y el precio, el nuevo precio en la tarea de ordenamiento es de 10.878. El frijol negro de 19.000 va a 26.000, el ganado porcino en pie de 21.40, el huevo de gallina que es por millones, no sé qué, y la papa de 1.413 a 5.000. Y hay uno importante, este que está aquí adelante, que hoy se pagan 8.696 pesos por tonelada de maíz, va a 14.000 pesos. Va a 14.000 pesos. Entonces, ¿qué precio nosotros deberíamos pagar por una tonelada de maíz? Hay que coger el maíz en el mundo y multiplicarlo por el tipo de cambio. El tipo de cambio no es solo para tener 24 pesos y cambiarlo por $1. El tipo de cambio te ordena el funcionamiento de la economía. Por tanto, si el maíz en el mundo está a 219 pesos, usted lo multiplica por 24 y eso es lo que tú deberías pagarle a un productor agropecuario en Cuba. Estimula la producción y baja la importación. Exactamente. Y cuando tú pagas, entonces, pero si cogemos 219 pesos y lo multiplicamos por el tipo de cambio, nos da 14. ¿Qué es lo que vamos a pagar? Da como 7.000 pesos. Entonces, la gran teoría de que aquí nadie queda desamparado llega al sector agropecuario. Porque ese productor agropecuario, en vez de pagarle 7.000 pesos, le vamos a pagar 14. ¿Por qué? Por los problemas tecnológicos. ¿Por qué? Por la falta de insumos. ¿Por qué? Por los pocos rendimientos industriales. Y lo que no puede ser es que la producción agropecuaria nacional desaparezca. Es decir, en el diseño de los precios de acopio también hay un apoyo a la base productiva de la agricultura. Ah, que si es verdad que no van a crecer los precios del tipo cambio implícito de 39.7 más el 24 que vamos a poner, porque él de por sí solo, eso sería un precio especulativo. Si hay un diseño de apoyo a la base productiva. ¿Y eso incluye también apoyo en el ámbito tributario? Incluye apoyo en el ámbito tributario. Mañana me imagino que, Macy lo va a explicar, pero a los campesinos les pasa lo mismo que yo dije. Son 39.000 de mínimo exento, se le va a reconocer el 100% del gasto deducible, más otras cosas como bonificaciones o incentivos a la miniindustria y demás. Ese es el tema de los precios acopio y hay un tratamiento a los precios descentralizados. Ahora, porque además se quedan con precios centralizados, Randy, 30 productos. Sí. El otro resto se queda descentralizado. Y eso lo van a poner las empresas de la agricultura que compran con determinados límites, porque si el precio de acopio sube mucho, después automáticamente el minorista sube. Ahora yo te propongo ir a la página 66, que tengo una tabla aquí, en mi opinión, muy interesante, porque no quiero que se me olvide el tema de los precios especulativos y el precio especulativo y abusivo. Ahí está la tabla. Mira, el plan 2021, en un ambiente de 1 por 1, tenía ventas minoristas por 150.000 millones de pesos. Cuando eso lo reconvertimos, ambiente de devaluación, las ventas minoristas van a 252.000 millones. Tú me vas a preguntar por qué crece. Muy sencillo. En un ambiente sin devaluación el arroz estaba a 25 centavos. Y en un ambiente devaluado está a 7. Las mismas cantidades te dan más recaudación. Pero ese incremento de precio lo respaldaste con el incremento del salario. Ahora, ¿quiénes venden en Cuba los 252.000 millones? Los 252.000 millones, el Estado vende 233.000 millones. La mayoría. Y la fórmula y las formas no estatal 19.661. El mercado minorista en Cuba predomina la participación del sector estatal. Más del 90%. Más del 90%. Eso se ha movido en años del 88 al 92. En este caso es un 92%. Y nosotros le calculamos
a esas formas no estatales un crecimiento de 3 veces el precio. Hay compañeros que me han dicho, oye, 3 veces es muy poco. Es que es 3 veces, no es un 3%. Eso significa que un pelado a 25 pesos. Un pelado a 25 pesos, si permitimos que suba hasta 3 veces, son 75 pesos. Bueno, si yo tengo que pagar 75 pesos por un pelado, creo que me pelo yo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate esta tabla que dice que si el precio de las formas no estatales creciera 3 veces, el incremento de los precios en Cuba iba a ser de 1,6 veces, que es el último cuadrito de arriba, en su conjunto. Y sin embargo, el fondo de salario, que son los 139.000 millones que dije, va a crecer 4,9 veces contra 28.300, sin contar el incremento adelantado del sector presupuestado. Entonces, una variable donde el salario crezca 4,9 veces y los precios 1,6 veces, queda perfecto para el incremento de salario que hicimos. Entonces, el tema es lograr una disciplina, y yo ratifico que la voluntad del gobierno es que se haga y se va a hacer. Porque aquí hay indisciplina de precios donde quiera. Porque como dije, hay un fenómeno de déficit de oferta. No son solo los no estatales los que suben precios. A veces hay un precio oficial de algo que es de 20 pesos y como no hay, en la propia tienda te dicen, oye, no hay, pero por atrás vale tanto. Todos los cubanos sabemos que eso ocurre. Entonces, habrá que enfrentar resueltamente las indisciplinas y los precios especulativos y abusivos para lograr mantenernos en estos entornos que están aquí, en estos que están aquí. Porque no puede ser que una minoría que genere precios minoristas por 19.000 millones, que es más o menos el 20% del 10% de todo lo que se vende en el país, trace la pauta del incremento de los precios. Y ahí es donde están los precios especulativos y abusivos. Entonces, esa facultad de establecer hasta dónde van a crecer los precios está en los gobiernos, fundamentalmente en los municipales. Entonces hay que declarar una guerra sin cuartel a los precios abusivos y especulativos, porque 4 personas no pueden echar por el fondo todo el esfuerzo que se ha hecho de incremento de salario en busca de la productividad del trabajo. Resueltamente hay que enfrentarlo y hay que pedir el apoyo de todo el mundo. Sí, no es una cosa que puede ser solo con orden de legislaciones, también hay participación popular. Y se van a hacer cosas, porque hay redes sociales. Nosotros pudiéramos decir a las personas, ahí hay un correo electrónico donde tú haces denuncias, redes sociales, tírale una foto a alguien en un celular y pone una red, y actuar, la autoridad tiene que actuar. A mí me parece que este diseño de crecimiento de los precios con el crecimiento de salario, y ya vuelvo a repetir para que la gente no diga, están soñando, eso no es así. Nosotros sabemos que hay déficit de oferta, hay incremento de ingresos y hay incremento de los costos, más otro fenómeno que en su momento pudiéramos tocar también, pero evidentemente el 10% del mercado minorista no puede tirar por el piso el diseño que se ha hecho en esta tarea. En los próximos días, Marina, va a haber información sobre varios temas, incluyendo una presencia suya para hablar del tema del sector estatal empresarial, que es importantísimo, clave en el desarrollo de la dinámica económica del país. Pero me gustaría adelantar para nuestros televidentes y radiovidentes cuáles serán las principales tareas en los minutos que nos quedan hasta el día 0, hasta el 1 de enero de 2021. Va a haber, espérate, déjame ubicarme, dejamos el sistema empresarial. Vamos entonces para ese día. Para otro momento, que como dije están las 28 medidas, las 15 y todo eso se une. Vamos a revisar entonces las primeras actividades. Primero yo quiero que es importante decir a todas las estructuras de dirección del país que estos días son clave de capacitación, de preparación para la arrancada. Conozco que los grupos empresariales están moviéndose en este momento en todo el país, hay intercambios en este momento en todo el país. Hay un grupo central preparado, hay grupos provinciales, va a haber representación de los organismos globales de la economía en las provincias en función de ayudar, hay que calcular vulnerables, formar. ¿Tú te imaginas una economía que tú tengas que ponerle todos los precios nuevos en 20 días? Pero entonces, ¿cuáles son las principales actividades? Primero, las normas jurídicas que están en proceso, ya están en la Gaceta. Segundo, el amplio proceso de comunicación que viene desde tiempos atrás, que tiene un punto muy importante
en la información que se dio ayer a la población y las mesas redondas que empiezan hoy. Tercero, viene la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde ya el plan y el presupuesto se va a informar en ambientes de devaluación. Y ahora viene un momento importante, interesante para las personas. ¿Qué vamos a hacer entonces con el dichoso anticipo y todas aquellas cosas que habíamos hablado? Por favor. Entonces, están creadas las condiciones para que el 17 de diciembre inicie el pago de las pensiones de la Seguridad Social del mes que viene. Eso en algún momento tendremos que ordenarlo porque se pagan adelantadas, lo normal. Pero eso todos los meses tú corres un mes y vas ganando un mes. Mañana la ministra de Trabajo explicará que tenemos. Entonces, el 17 de diciembre empieza el inicio de pago de las pensiones del mes de enero, que ya son las nuevas pensiones. Sí, llegarán a los nuevos precios las pensionados con su nuevo... Llegarán al fin de año con su pensión. con su incremento. El 23 de diciembre inicia el pago del anticipo salarial. Porque ¿qué es lo que ocurre? Históricamente, la canasta familiar normada de enero se empieza a vender en los últimos días de diciembre. De eso hablará también la ministra de MinSIN. Por tanto, todos estos pagos hay que irlos adelantando, porque si es de enero y los precios empiezan en enero, lo que se vende en diciembre es con los nuevos precios. La nueva canasta básica ya vendrá con esos precios, de 7 pesos del arroz, etcétera. Hay que adelantar un dinero. Entonces, el 23 de diciembre empieza el inicio del pago del anticipo y el 26 de diciembre el inicio de los pagos de las prestaciones de la asistencia social. Las personas hubieran querido que fueran antes, pero todo esto es movimiento efectivo, cambio de cosas. Nos va quedando entonces la ejecución de medidas de enfrentamiento a precios abusivos y especulativos, que fue lo que acabé de explicar. Y creo que es importante, Randy, que todos entendamos que hay que culminar el proceso de preparación especializada a todo el mundo. Nadie se puede equivocar calculando un salario, nadie se puede calcular calculando una pensión, nadie se puede equivocar formando un precio. Eso tiene un diseño de cómo controlarse, cómo hacerlo. El presidente de la República preside un grupo nacional con 2 reuniones de trabajo 2 veces por semana, y si hace falta, según él ha dicho, se incrementan. Tanto todo tenso, pero la gran responsabilidad que tenemos todos es que esta tarea salga bien. Si fuéramos a recapitular, Marino, las cosas fundamentales vistas en esta mesa redonda, ¿a qué apuntaría? ¿Cuáles son los elementos clave para la tarea, la implantación de la tarea de ordenamiento a partir del 1 de enero? Bueno, dejamos fuera el sistema empresarial, sí, porque no lo hablamos. Lo vamos a abordar. Yo creo que para mí siempre un momento muy importante es crear condiciones para que el sistema empresarial pueda desatar todas sus fuerzas productivas y crear más riqueza en el país, con más o menos importación. Y eso se apoya financieramente. Es necesario que la economía real reaccione y hay que quitarle todas las trabas que tiene. Ese es un tema. Un segundo tema es el tema de los ingresos, que es salario, jubilaciones y asistencia social. Un tercer tema es lo que hemos hablado de precios y la correlación salario-precio. No se puede ver, fue la tabla que traté de insertar las dos cosas. Y resumiendo, es extremadamente importante como cuarto tema todo el proceso intenso que hay que tener de preparación, que ya empezó con las normas jurídicas en la mano, para que esto el día 1 todo esté listo. Y por último, pedirle a nuestro pueblo, por favor, que vayan a las normas, que no se dejen llevar por comentarios que a veces no son ciertos, y todo ese tipo de especulación también tenemos que quitárnosla de arriba. Bueno, muchísimas gracias a Marino Murillo Jorge por haber estado esta tarde con nosotros acá en la Mesa Redonda, abriendo un ciclo de programas dedicados a informar ampliamente a nuestro pueblo sobre la implantación de la tarea de ordenamiento a partir del próximo 1 de enero. Mañana estarán con nosotros acá la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la ministra de Finanzas y Precios, para hablar de temas importantísimos, ingresos, precios
y el ámbito laboral en el país, y después seguiremos con otros importantes temas en nuestra mesa redonda. Disponible información ya en nuestros medios de comunicación, Cuba Debate mañana, también con Foro Debate Interactivo, con la participación de los organismos que tienen que ver con esta tarea, y bueno, estaremos a las 6 de la tarde de nuevo con ustedes. Quiero despedirme estrenando en nuestra mesa redonda Cubanidad un nuevo tema de Raúl Torres, con arreglo de Michelle Herrera y la participación de varias de las mejores voces de la música cubana de hoy. Cubanidad, buenas noches. Ya podemos izar las velas de nuevo. No hay borrascas que nos apaguen los sueños. Hoy no habrá una voz que quiera hacer silencio. La esperanza nunca